Capítulo 37. Continuamos con los favores concedidos por intercesión de la hermana Josefina Serrano después de su muerte. Se trata de sencillas y sinceras cartas escritas por personas muy diversas de distintos países que comparten su testimonio, como ellos pidieron una ayuda, un favor a la hermana Josefina a través de la novena de oración y fueron escuchados. Aquí están. El primer favor que vamos a relatar hoy es bastante extenso porque consta de varias etapas y está contado con precisión. Se trata de la mamá de una niña enferma. La mamá se llama Gina Pilares Escobar de Carrasco y escribió en la ciudad del Cusco el 19 de noviembre del 2002. Margarita María Carrasco, dice, nació el 20 de mayo del 2001 a las 10 de la noche. En el momento de nacer presentó graves problemas, falta de oxígeno y un cuadro neumónico. Al querer alimentarla, se ahogaba. Estuvo hospitalizada en el servicio de neonatología del Hospital Es Salud Cusco. El diagnóstico presuntivo era que tenía una fístula traqueoesofágica alta. De allí que cuando la alimentaba, el bebé aspiraba líquido al pulmón. El jefe de pediatría me mostró la placa y me explicó lo que estaba ocurriendo con mi bebé. Para asegurar el diagnóstico se necesitaba un endoscopio pediátrico, que en el Cusco no lo tenían, por lo que era necesario enviarla a Lima a un hospital más especializado. Primer traslado. Mi bebé fue llevada de emergencia al hospital de Lima, al servicio de neonatología. Se le hicieron varios exámenes para apreciar la fístula, pero no se logró. Los médicos diagnosticaron un reflujo gastroesofágico de grado 3 al 4 y que podía ser alimentada normalmente teniendo cuidado con la posición. Volvimos al Cusco. En menos de 2 semanas tuvo una neumonía grave. Estuvo hospitalizada, de nuevo referida a Lima y segundo traslado. Antes del viaje, recibimos las palabras de aliento de un matrimonio de la obra del padre Molina, Prodeín, en Cusco, que son muy amigos nuestros, ya que nuestros 3 hijos mayores estudian en el Colegio San José Obrero de Huancara. El hermano Choi y su esposa Ketty nos reconfortaron muchísimo y nos entregaron un rosario que la hermana Josefina Serrano, cofundadora de esta obra misionera, les había entregado antes de morir, para que encomendáramos a nuestra pequeña a su cuidado y protección. Desde ese instante la hermana Josefina fue su protectora y su rosario la acompañó en todo momento. En esta segunda estancia en Lima le hicieron a mi bebé más exámenes. Los diagnósticos anteriores fueron descartados y se verificó que tenía una eventración semidiafragmática, es decir, el estómago se estaba introduciendo en el diafragma, lo que explicaba sus aspiraciones. Fue operada del estómago, siendo tan chiquitita. Se me recomendó alimentarla normalmente y fue dada de alta. Al poco tiempo volvía a tener una neumonía sumamente grave, por lo que tuvo que estar hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Seguía presentando espasmos al tomar la leche y nuevamente se la alimentó por sonda y por vía endovenosa. De nuevo a Lima. Tercer traslado. Se empezó a sospechar que efectivamente tenía una fístula y como en las placas que le hicieron no se apreciaba, solicitaron el envío de las primeras placas que se tomaron en Cusco, en las que se basaba el diagnóstico presuntivo de fístula. Yo misma solicité dichas placas. Hablé con el jefe de pediatría que me las había mostrado, pero él se negó a dármela y aún negó la existencia de la placa.
En Lima determinaron practicarle una gastrostomía, que es una implantación de una sonda fija en el estómago, hasta que mejorara su dismotilidad esofágica. De vuelta a Cusco con la niña. Al cabo de un mes tuvo una suboclusión intestinal. Fue operada de emergencia por segunda vez, a mediados de noviembre del 2001. Todavía no tenía apenas 6 meses. Nuevamente, otra suboclusión intestinal en el mismo hospital y tercera operación el 24 de noviembre. Los pediatras no nos dieron muchas esperanzas. La bebé estaba desnutrida y era difícil que resistiera. Además, nos aseguraron que necesariamente tendría problemas en su desarrollo psicomotor, neurológico e incluso mental. Nos encomendamos nuevamente a la hermana Josefina y mi pequeña Margarita resistió las operaciones. La dieron de alta. En febrero de 2002 se hospitalizó nuevamente por su problema bronquial. En marzo nuevamente estuvo hospitalizada por una infección diarreica aguda producida por la sonda de la gastrostomía y su desnutrición. El 6 de mayo una vez más fue hospitalizada por un síndrome bronquial y por una nueva infección de la sonda. De nuevo, mi niña fue referida a Lima. Cuarto traslado. En este último traslado fue mi esposo el que viajó desde Cusco a Lima. Se le vuelven a hacer a la niña nuevos exámenes y el diagnóstico es el mismo. Mientras tanto, en Cusco, yo presenté una denuncia por la desaparición de la única placa radiográfica en la que se evidenciaba que mi pequeña tenía una fístula tráqueo-esofágica. Los médicos emitieron un informe donde afirmaban que nunca existió un examen de rayos X con sustancia de contraste y que por lo tanto no existía ninguna placa. Yo tenía modo de demostrar lo contrario. Tenía en mi poder la historia clínica con los pormenores del tratamiento que recibió mi bebé desde sus primeros días de vida y 2 placas de rayos X que correspondían al examen realizado. Nosotros, mi esposo y yo, somos miembros del camino neocatecumenal. Movida por las palabras de mis catequistas, retiré la denuncia contra los médicos y todo lo remití a Dios. Tal vez es que yo quería hacerme justicia propia. Mi esposo me comunicó que iban a operar a nuestra pequeña otra vez más. Él me contó que en uno de los últimos exámenes, una doctora pudo apreciar la fístula. La filmaron y fue una sorpresa para los cirujanos. No podían creer lo que veían. Se sorprendieron de que Margarita hubiera podido vivir más de 1 año con una fístula, pues eso es casi imposible. Era una fístula rarísima en forma de H. Por fin la operaron el 15 de julio de este año 2002 y ahora mi niña ya se alimenta normalmente. El 23 de septiembre se le quitó definitivamente la sonda de la gastrostomía. Y yo, como madre, le doy gracias a Dios por las maravillas que ha hecho con ella. Y le doy gracias a la hermana Josefina Serrano, a la que tanto he pedido que intercediera, y así lo ha hecho. Doy fe de que la vida de mi niña, Margarita María, es pura gracia de Dios. Firmado Gina Pilares Escobar de Carrasco. Nuevo testimonio de un favor recibido. De nuevo se trata de una madre que pidió intercesión a la hermana Josefina en un caso de dificultad de salud para su hija. Escribe Alicia Figueroa de Soto y dice así: mi hija durante el embarazo demostraba tristeza profunda al extremo de haberse refugiado en el silencio. El trabajo de parto se presentó prematuramente. Fue conducida urgentemente a un centro asistencial. El galeno que la vio no puso mucha atención al estado delicado de mi hija.
Sin embargo, otro profesional de modo fortuito se percató de la situación y ordenó la intervención quirúrgica. En efecto, el cordón umbilical presionaba al feto en 3 secciones: cuello, estómago y pies. La niña había absorbido líquido meconial. Es el líquido amniótico que contenía sus propias heces, que le provocaba una hipertensión pulmonar. La situación del bebé era crítica. Fue ingresada en cuidados intensivos. Esto supuso la aplicación de un tubo endotraqueal, una sonda menogástrica, ventilación mecánica, venoclisis. Ante esto, mis familiares más próximos y yo encomendamos su mejoría a Dios y a la Virgen, por intercesión de la hermana Josefina Serrano. Actualmente, Carmen Milagros, así se llama mi nieta, goza de buena salud. Nuevo testimonio, esta vez recibido de Puerto Rico. La hermana Pilar del Carmen Millán narra este favor recibido de parte de la hermana Josefina ya bastante después de su muerte. Dice así, desde Puerto Rico, agosto de 2003. En mayo de este año 2003, la hermana Maripaz Martínez me acercó que tenía molestias en el oído izquierdo y que notaba que le estaba supurando. La doctora Ingrid Méndez, conocida nuestra, le examinó el oído y lo encontró bastante infectado. La hermana María Paz tuvo una perforación del tímpano a los 8 años y a partir de esa fecha solía tener infecciones en el oído. La doctora consideró necesario seguir un tratamiento. Aparentemente, la infección desapareció, pero, transcurridos unos días, la hermana Maripaz volvió a decirme que se sentía mal otra vez. Vimos necesario llevarla a un especialista del oído. La examinó entonces el doctor Navarro y diagnosticó una mastoiditis crónica. Advirtió que posiblemente la hermana tenía un tumor benigno con peligro de parálisis facial. También observó que se estaba formando un pólipo en el oído y mandó que de inmediato se hiciera un cultivo, una radiografía y un CT scan para saber si había algún tumor. Se comenzó un tratamiento contra la infección y a la vez rezábamos una novena a nuestra hermana Josefina. Por el scan quedó descartado que la hermana tuviera el tumor que se temía. Pero como aún continuaba con la infección, se alargó el plazo del tratamiento. El médico nos informó que la membrana timpánica, atención, no volvería a formarse, que la única opción era una cirugía de injerto y que se necesitarían muchos meses hasta asegurarse de que el oído estuviera bien seco y que los cultivos fueran negativos. Entonces se le haría un audiograma para valorar cuánta audición había perdido. De hecho, el audiograma registró una pérdida de 50 decibelios, con una sordera conductiva. Durante el examen, a través de una pantalla, se podía apreciar perfectamente la perforación total del tímpano. Transcurrida una semana, volvimos al médico. Nos acompañaba la doctora Rosalina. El doctor examinaba en silencio y parecía sorprendido. En un momento se detuvo y dijo: «No puede ser. Doctora, mire usted». Había observado que la membrana estaba formándose de nuevo y esto médicamente era imposible. Efectivamente, media membrana se había ya formado. El doctor ordenó 3 pruebas más. En las pruebas la hermana podía oír ya con el oído izquierdo. Dio indicaciones para evitar otra infección y la citó de nuevo pasado un mes. El 29 de junio asistimos a la cita con el doctor Navarro. Examinó el oído enfermo y ya solo quedaba una pequeña parte para completar la totalidad de la membrana timpánica. Le hizo un nuevo audiograma y solo tenía 5 decibelios de pérdida auditiva.
El doctor quedó muy impactado. Decía que por la fe se había obrado el milagro. Damos gracias a Dios y a nuestra hermana Josefina. Ahora está más cerca de cada una de nosotras. Ahora es desde Madrid y es el hermano Romualdo Ortega el que escribe agradecido el 5 de septiembre de 2003. En julio de 2001 caí en estado de coma producto de una drástica baja de potasio que derivó en un edema cerebral. El pronóstico médico era o muerte o vida en estado vegetal. En estas condiciones, todos los miembros de nuestra asociación misionera empezaron a rezar una novena a la hermana Josefina para conseguir mi salud. Después de alrededor de 6 días de inconsciencia y transcurriendo aún el periodo de la novena, empecé a reaccionar positivamente hasta recuperar completamente la salud. Ahora me encuentro físicamente bien, en posesión de mis facultades mentales. Estoy cierto de que la hermana Josefina consiguió de Dios el favor de la salud para un servidor. Doy gracias a la hermana Josefina por el invaluable favor que me hizo y espero, con la gracia de Dios, responder con arrestos de santidad al maravilloso don de la vida. Añadimos este último testimonio recibido el 27 de diciembre de 2004. Decimos último por ahora, por supuesto. Lo firma Ángel Hijos Palacios. Mi esposa está paralítica por un ictus cerebral que le afectó el brazo y la pierna izquierda. De su enfermedad sigue igual, pero ella lo llevaba con gran desesperación en algunos momentos. Por otra parte, por la noche chillaba fuertemente que quería levantarse, aunque fuese a las 2, 3 o 4 de la madrugada, lo que originaba un gran trastorno. Con la estampa de la hermana Josefina, de oración privada, le pedí al menos que no se desesperase y que no chillase por las noches. Y se ha corregido de estos actos. No ha vuelto a decir que se quería tirar por la ventana y, en general, ha dejado de chillar por las noches. Es un pequeño favor que les comunico. Yo conocí a la hermana Josefina, nos dice don Ángel, como al padre Rodrigo Molina, cuando yo podía ir a los actos de la Asociación de la Familia Espiritual. Ya debido a mi edad, puesto que lo firma a los 91 años, no puedo ir, pero recuerdo la bondad de la hermana Josefina.